Evaluar el impacto geopolítico de la inminente presidencia de Donald Trump a nivel planetario y su incidencia en América Latina es una tarea obligatoria en un contexto de globalización en crisis. A poco más de un mes del triunfo electoral de Trump, no hay mayores certezas sobre la futura estrategia económica del nuevo gobierno de Estados Unidos y lo que hay son enormes interrogantes respecto al manejo de su política exterior. La reacción inicial, tanto de los medios de opinión que casi en su totalidad apoyaron a Hillary Clinton, como en los mercados financieros y en una gran parte de la intelectualidad, tanto conservadora como progresista, es la incertidumbre y el temor. Algo así como lo que producen las encuestas. Hoy en Mundo al Revés, Donald Trump, el presidente insólito. Mi nombre es Abraham Verduga, así empezamos. Donald Trump es oficialmente el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Esa es la noticia de esta noche. Más bien, ya sabemos que Trump puede ser el candidato y probablemente, y muy probablemente no vaya a ser el presidente. Y muy probablemente no vaya a ser el presidente. Please have a seat. Donald Trump is here tonight. No one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? What really happened in Roswell? And where are Biggie and Tupac? Comenzamos el programa con el enfrentamiento que tuvimos con el precandidato presidencial Donald Trump en Iowa. Por mucho tiempo habíamos solicitado una entrevista con Trump y nunca nos la concedió. De hecho, le envié una carta y en lugar de responderme, la publicó con mi teléfono celular. Claro, tuve que cambiar el número del celular. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. And now they're beating us economically. They are not our friend, believe me. But they're killing us economically. The U.S. has become a dumping ground for everybody else's problems. And these are the best and the finest. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. But I speak to border guards, and they tell us what we're getting. And it only makes common sense. It only makes common sense. They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico. It's coming from all over South and Latin America, and it's coming probably from the Middle East. Y muy probablemente no vaya a ser el presidente. Caballeros, Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. Y hay que felicitar. Hay que felicitarlo. Es el presidente electo de los Estados Unidos, perdón. Continuemos. Sin palabras todo. No, pero primero que todo hay que reconocer, este es un momento histórico en la democracia, por esto. El día de hoy el análisis lo obtenemos de Arnold August, un reconocido periodista canadiense, conferencista y autor de varios libros, un conocedor de las realidades latinoamericanas. Nos atiende desde Montreal. Arnold August, muchas gracias por acompañarnos en Mundo al Revés. Es un placer, Abraham, gracias. Y saludos a todos los espectadores. No ha empezado aún el gobierno de Donald Trump, sin embargo, la expectativa que gira en torno a su mandato crece con el paso de los días, sobre todo por los anuncios que han trascendido recientemente respecto a sus más estrechos colaboradores. Pero bueno, ya hablaremos de eso, Arnold. La primera gran pregunta que quiero hacerte es si logrará Donald Trump cumplir con sus propuestas de campaña, ¿no? Propuestas radicales como la deportación de los inmigrantes indocumentados, la prohibición a musulmanes de entrar al país, la construcción de un muro en la frontera con México y bueno, una cantidad de promesas incendiarias que se acompañan de ataques a las minorías étnicas, insultos a mujeres
basados en su condición femenina, enfrentamientos con las grandes corporaciones mediáticas, es decir, una verdadera caja de sorpresas. ¿Qué tan difícil será materializar ese eslogan de Make America Great Again desde la visión de Donald Trump? Yo pienso que sería muy difícil. Primero, yo pienso que su preocupación principal es más bien la situación internacional. Relaciones, por ejemplo, entre los Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos y China, y lo que va a hacer contra los inmigrantes en Estados Unidos. Es decir, seguro que un posición muy dura, pero hay que poner en contexto que Obama, pues, es Obama que ha hecho lo más invitaciones de toda la historia de Estados Unidos. Entonces, ¿usted cree que Donald Trump sea un outsider, como muchos pretenden posicionarlo? Hay quienes dicen que Trump será un presidente antisistema, ¿no? Se posicionó como diferente a los apologistas del establishment neoliberal. Pero, ¿es en verdad un personaje antisistema, un revolucionario? ¿Qué tan alejado está de los círculos de poder? Por supuesto, durante las elecciones, él como la Clinton se presentaron como dos candidatos antisistema contra los élites, hacia contra Wall Street. Pero una vez en poder, él, Trump, tiene que cambiar su posición en favor del neoliberalismo, en favor de los élites, en favor de Wall Street. Eso es más o menos cómo funcionan las elecciones en los Estados Unidos. Hay quienes piensan que los lobbies harán muy dificultoso el cumplimiento de muchas de estas promesas de campaña, ¿no? Más allá de las dudas sobre la veracidad de las intenciones reales de Donald Trump. Pero hay que decidir, hay lobbies distintos en los Estados Unidos. Estamos hablando de los lobbies de Wall Street. Por ejemplo, seguro Wall Street está en favor de la política de Trump, porque el bolso en Nueva York está incrementando. Yo pienso que hoy va a llegar al récord. Entonces, yo pienso que el lobby de Wall Street trabajará muy estrechamente con Trump. Hay otros lobbies, son muy complicados, por ejemplo, con respecto a Cuba, Estados Unidos, es otro tema que es muy complicado. Entonces, hay otro tipo de lobbies con respecto a Israel. Con respecto a Israel, Trump es en el campo estrechamente con Israel, como fue Obama y como son todos los presidentes de los Estados Unidos, sin excepción, desde 1948. ¿Es razonable esperar que la era Trump guarde similitudes con la era Reagan? Hay quienes dicen que bajo la bandera de la recuperación, ¿no?, de la supremacía americana, como ocurrió en los años 80, es esperable una baja en los impuestos a los ricos, un aumento en el gasto público para el fortalecimiento del complejo militar, combinados quizás con algunos incentivos a las transnacionales americanas para que repatrien algo de la producción altamente transferida a países de bajos salarios. ¿Usted ve efectivamente similitudes entre Reagan y Trump? Entre Reagan y Trump, sí. Yo diría también un poco entre Reagan y Obama, entre Trump y Obama, y Trump con Clinton. Clinton, porque cualquier presidente de los Estados Unidos, no importa las palabras, la política verbal, va a hacer todo para incrementar la situación, mejorar la situación de los ricos en los Estados Unidos. Yo pienso que seguro va a bajar los impuestos a los ricos, lo dijo y va a hacerlo, y seguro no tendrá ninguna resistencia por parte de los ricos en los Estados Unidos. De ahí que Chomsky habla de la plutocracia, ¿no?, que rige en Estados Unidos. En todo caso, Trump, a diferencia de Hillary Clinton, es un crítico del librecambismo. Todo apunta a que implementará medidas proteccionistas para la economía estadounidense frente a lo que él llama competencias desleales, ¿no?, como la de China, por ejemplo. Sí, pero eso tiene su aspecto muy positivos, a mi modo de ver. Hay que ver una persona como Trump
de una manera objetiva y no caer en sus palabras, su discurso muy difícil con respecto a los inmigrantes y todo. Entonces, con respecto a Trump, esta posición proteccionista hay un aspecto positivo. Por ejemplo, si va a retirar los tratados con Canadá, Estados Unidos y México, sería bueno. Por ejemplo, nosotros en Canadá hay un movimiento muy fuerte hace muchos años contra esta alianza con Estados Unidos y México, porque hay mucho daño a Canadá, mucho daño a México también. Hay muchos latinos en Canadá que están en contra de esta política. También con respecto a la TPP. Eso es muy bueno, sí, porque el movimiento fue muy fuerte durante las elecciones contra el TPP. Sí. Y la gente estaba en favor. Y sabemos que Obama ya está en favor, está luchando para aplicarlo. Entonces, si retira de la TPP es positiva. Entonces, yo pienso, esta política proteccionista, hay un aspecto positivo, porque es posible que vaya a influir de manera positiva un mundo multipolar. Y nosotros, los de Canadá, yo sé que sí, América Latina, estamos luchando por un mundo multipolar contra la dominación completa de los Estados Unidos en el mundo. En este sentido, yo pienso que las nominaciones más importantes de Trump recientemente con respecto a la política internacional hay 3 o 4, pero yo pienso que lo más importante es lo de Rex Tillerson como secretario de Estado. Yo pienso que es importante. Sí, y me gustaría detenerme en ese punto, pero antes de eso, señalar algo, Arnold. Es probable que Trump sea el mayor de los proteccionistas si se trata de la economía estadounidense, ¿no? Pero también será un acérrimo defensor del libre comercio cuando el objetivo sea el de la expansión de la economía estadounidense hacia el exterior. Sí, ministro. Hay un discurso doble. Sí, si es en favor de los Estados Unidos va a ser un comercio libre, pero cuando no es en favor va a poner una posición en contra. Así es. Y bueno, muestra de ello han sido las estrategias utilizadas por su propio emporio transnacional, ¿no? Hablemos de los colaboradores de Trump. Este grupo de millonarios, vinculados algunos con Goldman Sachs, JP Morgan, etc. Mencionaba recientemente a Tillerson. Pero antes de él quisiera que analicemos el perfil de Stephen Bannon, el estratega principal y el consejero superior del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Un hombre radical, considerado por muchos con ideologías que son calificadas de peligrosas, ¿no? Y que estará tan solo a pocos pasos de la oficina oval. ¿Quién es este personaje? Bueno, es el jefe de un medio de prensa que es conocido como más que derecha. Dice es alt-right, es decir, es hacia una alternativa a la derecha normal, la derecha tradicional de Estados Unidos. Es más radical. Hay una persona que dice que tiene tendencia fascista, racista hacia los musulmanes, hacia los judíos y todo. Entonces, realmente es una persona que no tiene ninguna cultura política, aparte de odio contra otras personas en los Estados Unidos y a nivel internacional. Además de un personaje que, dicho sea de paso, ha sido destacado por el mismo Ku Klux Klan. Sí, tenía vínculos, no directamente, pero su medio de información ha hecho unas, podemos decir, la publicidad gratuita, indirecta, a favor de Ku Klux Klan. Entonces, seguro es una persona muy peligrosa, sí. Ha dicho Bannon que el progresismo es simplemente una filosofía del victimismo, ¿no? Y lo cito textualmente. Son entre víctimas de raza, víctimas por preferencia sexual o víctimas del género. Todo se trata sobre victimizarse, dice Bannon. Y Estados Unidos es el gran opresor en lugar del gran
liberador. A propósito de esto, ¿qué lugar ocupa el progresismo hoy por hoy en Estados Unidos, Arnold? Si cabe hablar de progresismo en Estados Unidos. Sobre lo que es progresista en los Estados Unidos, lo que es, digamos, de izquierda en Estados Unidos, lo que es realmente revolucionario en Estados Unidos. Mi opinión, yo tengo una idea muy clara. Hay que decirle que durante las elecciones recientes en los Estados Unidos, yo no estaba en favor ni de la Clinton ni de Trump. Mi punto de vista, no soy solo, hay muchas personas progresistas en los Estados Unidos, en Canadá. Nosotros lo vemos los Estados Unidos desde la base de Estados Unidos. Por ejemplo, hay una tradición radical, progresista, hacia revolucionaria en los Estados Unidos. Por ejemplo, los afrodescendientes de los Estados Unidos. Recientemente, desde los años 50 y 60, esta parte de los Estados Unidos tiene su tradición revolucionaria, con su pensamiento revolucionario y también, digamos, muy cerca de marxismo, leninismo. Sabemos ahora, por ejemplo, muchos de estas personas en el movimiento afrodescendiente tienen vínculos muy estrechos con Fidel Castro, con Cuba. Entonces, eso es una parte. También, recientemente, hemos visto, por ejemplo, los autóctonos en los Estados Unidos. Están en lucha contra la política de los élites en ese país. Entonces, hay también, muy importante, hace muchos años, desde Occupy Wall Street, recientemente, el movimiento de la juventud. Entonces, yo creo que como periodista, quería decir que dentro de los Estados Unidos, aparte de estos movimientos en la base, hay periodistas, hay sitios web realmente de izquierda revolucionaria. De acuerdo. Y siguiendo con el análisis de los más estrechos colaboradores de Trump, hablemos de Tillerson, el secretario de Estado, ¿no? Rex Tillerson, nada más y nada menos que el CEO de ExxonMobil, la petrolera más importante de Estados Unidos. ¿Qué nos dice este perfil, Arnold? Yo pienso lo más importante para mí, su posición es lo más clara en el nuevo grupo de Trump. Porque él tiene, como Trump, hace mucho tiempo Trump tiene una posición no a favor de Rusia, pero más bien tener relaciones buenas con Rusia. Y no es por la causalidad que nombró a Tillerson como secretario de Estado. Y Tillerson, que es muy conocido, tiene vínculos muy estrechos con la empresa estatal petrolera en Rusia. Recibió por parte del propio Putin la medalla de amistad. Sí. Sí, hay mucha otra información, pero es muy claro que esta política hacia Rusia es la única política que es clara por parte de Rusia. Pero hay también cosas positivas. Por ejemplo, si regresamos a América Latina, Rusia, que posiblemente sería un negocio, un socio muy importante de los Estados Unidos, Rusia tiene vínculos muy estrechos hace varios años con la CELAC, América Latina, también con Venezuela y hacia el propio Ecuador, muchos años. Entonces, esta relación nueva entre Estados Unidos y Rusia puede ayudar, no obstante lo que quería hacer Trump, ayudar al mundo, el mundo multipolar. Pienso que sí, es algo que es en favor de América Latina, sus vínculos con Rusia. Y porque yo veo muy mal que por una parte quería hacer vínculos muy estrechos con Rusia
pero por otro lado desarrollar una política muy agresiva contra la CELAC, contra Venezuela, contra Ecuador. Yo pienso, pero no sabemos nunca con este presidente Trump, pero eso es algo muy claro en su política exterior. Y bueno, Tillerson no solo que recibió esta condecoración por parte del mismo Putin, ¿no?, la Orden de la Amistad, sino que además fue un abierto opositor de las sanciones económicas impuestas en su momento por Washington a Rusia, ¿no? ¿Usted cree que esas sanciones podrían quizá flexibilizarse un poco, ablandarse un poco con la nominación de Tillerson? Hay que ver primero si el Senado aprueba su nominación, ¿no? Hay que ver qué confirma la Cámara Alta. Es difícil decir, pero yo pienso que hay muy buenas posibilidades, porque Rusia, que tiene mucha experiencia con respecto a la diplomacia, no va a hacer un acercamiento con Estados Unidos sin hablar de este problema de sanciones. Claro. Entonces, yo pienso que hay una posibilidad, pero tenemos que ver en el futuro. En todo caso, se trata de un secretario de Estado especialista en negocios, ¿no?, que estará al frente también de las negociaciones sobre el cambio climático. ¿Y qué se puede esperar de un empresario petrolero hablando de temas como el calentamiento global, Arnold, por ejemplo? Abraham, es una contradicción flagrante en este caso. Yo pienso que no es posible que los Estados Unidos, bajo el mandato de Trump, va a mejorar su posición con respecto al cambio climático. No, yo pienso que no. Pero hay que ponerlo en contexto, porque Obama firmó este acuerdo en París, pero realmente es un acuerdo muy débil. Entonces sería peor, pero es más o menos en la misma línea que los Estados Unidos con respecto al cambio climático. Sí. Ha dicho Trump que cancelaría el acuerdo sobre el cambio climático de París y que Estados Unidos dejaría de contribuir al Fondo de Naciones Unidas para programas en contra del calentamiento global. Hablemos de la relación con China, ¿no? Rex Tillerson tendrá otro tema delicado a tratar cuando asuma su cargo el 20 de enero. Y es precisamente las relaciones con China. Desde principios de este mes, Donald Trump multiplicó sus críticas sobre Pekín y el régimen chino también ya ha lanzado una primera advertencia este lunes en nombre de la defensa del principio de una sola China, ¿no?, que Trump amenazó hace escasos días. ¿Cómo ve esa relación, Arnold? Estaba pensando a esta relación antes de la entrevista hoy. Yo pienso, hay una especulación en los medios internacionales que la idea de Trump y de Tillerson es intentar hacer una división entre Rusia y China para llevar Rusia en su ámbito de amistad para isolar a China. Yo no sé si es así. Yo pienso, sí, seguro es así, pero de todas formas, yo no sé si hay mucha especulación con respecto a la posición de Putin hacia la política de los Estados Unidos hacia Rusia para intentar dividir relaciones históricamente estrechas entre Rusia y China. La única cosa que yo vi en este sentido era que en las ceremonias de Fidel Castro en Cuba, Putin hizo una declaración desde Moscú, pero él no vino en La Habana, ni en Santiago de Cuba. Y envió una delegación secundaria. Hay especulaciones, yo no voy a creer eso, pero hay especulaciones que es una manera por parte de Rusia, por parte de Putin, para señalar, para mostrar a los Estados Unidos que ellos tienen también su distancia con respecto a la revolución. Eso es especulación, tenemos que ver cómo va a funcionar. Pero en general, yo tengo mucha confianza
en la política externa de Rusia. Hace muchos años. Hay que decir, yo tengo mucho respeto con respecto a eso. Ellos tenían, cada vez cuando ve que sea Putin o su la Cancillería, Lavrov. Sí, habla de manera muy con firmeza, con principios de Rusia con respecto a la situación internacional. Entonces yo tengo confianza en la política externa Rusia. Y lo cierto es que en el mundo de la diplomacia, ¿no?, las omisiones tienen a veces significados más elocuentes que las acciones. Avanzamos, Arnold. Antes de entrar en el tema de América Latina, le propongo que nos detengamos en un último perfil, ¿no?, de estos que han trascendido por estos días dentro de los anuncios del próximo presidente. Hablemos del secretario de Defensa. Lleva de apodo Mad Dog, ¿no?, lo que traducido al español sería algo así como perro loco. Se trata del general... Sí, es casi su nombre oficial. De Mad Dog, así es como lo conocen, ¿no? Y bueno, es el general de Armada James Mattis, general retirado de 4 estrellas, que se une al equipo de seguridad de Donald Trump. Este es un personaje que fue elogiado por su liderazgo con los Marines en la batalla de Fallujah, en Irak, en el año 2004, ¿no?, una de las más sangrientas de la guerra. Y bueno, no ha escapado de la controversia cuando en el año 2005 dijo textualmente: es divertido dispararles a algunas personas. Esto lo dijo en un discurso dirigido a militares en San Diego. ¿Qué se puede esperar, Arnold, de la Secretaría de Defensa o de la Secretaría de la Guerra, como yo prefiero llamarla, cuando se tiene al frente a un personaje como este señor? Hablamos del secretario de guerra. La Clinton no fue una secretaria de guerra. Obama, premio de paz, tiene más guerras ahora que cualquier otro presidente en el pasado. Entonces yo no voy a minimizar las palabras de James Mattis, pero hay que poner en contexto de nuevo que sí está en favor de la guerra, pero es una continuación de la política estadounidense que hace muchos años, desde Bush hasta Obama, pero de una manera más cruda. Obama utilizaba y la Clinton estaba lista a hacerlo de una manera más suave o más diplomática. Pero el fondo es la guerra, la agresión. Yo no sé si usted tenía la posibilidad de ver las dos convenciones en Estados Unidos para nominar a los candidatos democráticos. Yo estaba hablando sobre los dos. De verdad, la de los demócratas de Clinton era más en favor de la guerra que los republicanos. Entonces, fue una convención muy chauvinista. Entonces, la diferencia entre los dos es más bien una política suave, una política dura, es más bien una cuestión de palabras. Pero sería secretario de guerra, sí, pero en la tradición estadounidense, yo puedo decir que yo hice unos trabajos sobre esto desde el siglo XVII, de 13 colonias. Los Estados Unidos tienen una aspiración de dominación mundial por cualquier manera. Entonces, sin decir algo muy conspiratoria o cualquier cosa, hay que decir que hace parte de la política de Estados Unidos hace mucho tiempo, desde sus orígenes. ¿Preocupa la situación en Medio Oriente, Arnold, particularmente la relación con Irán? ¿Cómo la ve? Con Irán, con Trump. Yo pienso que seguro Trump tiene una posición y sus aliados en su gabinete tienen una posición más dura en contra de Irán con respecto a las sanciones, con respecto al acuerdo entre Obama y Irán. Pero yo no sé lo que va a hacer con respecto a eso. Es muy temprano para decir qué va a hacer con respecto a Irán. Con respecto a Siria, hay cosas que Trump dijo que no son tan malos. Dijo que, bueno,
si Rusia está luchando con Assad en contra de los terroristas, yo voy a trabajar con ellos. Es algo que nunca Obama ha dicho, ¿verdad? Realmente Obama está muy implicado para empujar los terroristas entrenados por los Estados Unidos en contra del gobierno de Assad. Entonces, posiblemente tendremos unas sorpresas positivas con respecto a Siria. Sorpresas, creo que es la palabra con la que más se asocia a Trump por estos días. Hablemos de la relación con América Latina. ¿Qué expectativas mantiene usted sobre la política exterior de Donald Trump con este lado del mundo? Hasta ahora hay que decir, posiblemente usted tiene más información, pero Trump como tal no hizo muchas declaraciones con respecto a América Latina. No ha dicho casi nada. Ni siquiera con respecto a Venezuela y cualquier cosa, solamente con Cuba, pero Cuba es otra cosa. Pero con respecto a América Latina, nombró como su secretario de Seguridad Interna, y es muy importante, el general retirado John Kelly. Y John Kelly, como usted sabe seguramente, sí, hay mucho ruido con respecto a su política en América Latina. Es que él fue hasta unos años jefe del del Comando Sur. Voy a repetir, él fue jefe del Comando Sur y tiene responsabilidad por parte de los Estados Unidos de toda América Latina. Entonces, durante su hay que decir también, su regreso siempre para poner Trump en el contexto de la política externa de Estados Unidos en general. Él fue nombrado como jefe de Comando Sur bajo el mandato de Obama, ¿verdad? Y también fue asesor de la Secretaria de Defensa bajo de Obama. Y con respecto a eso, hay que también poner en contexto, Obama, su administración, recientemente, desde las elecciones en Venezuela, en abril 2013, cuando Maduro ganó después del fallecimiento de Hugo Chávez, nunca la administración de Obama reconoció los resultados de las elecciones. En todos los documentos, declaraciones que yo tengo, demuestran de manera muy clara que en su manera suave y hipócrita, Obama está empujando la oposición violenta en Venezuela. Entonces, seguro John Kerry va a seguir esta política agresiva. Yo sé, me recuerdo muy bien, hace unos 2 años, Maduro tuvo que denunciar a Kerry por sus palabras injerencistas en Venezuela. Entonces, seguro va a tener problemas entre Kerry y Venezuela y Kerry en América Latina. Pero hay que decir también, que durante las elecciones entre Clinton y Trump, él dijo que él es neutral, no estaba en favor ni de Clinton ni de Trump, y también agregó que estoy listo a trabajar con cualquier que en las elecciones. Entonces, hay que decir también, hay que poner de nuevo el contexto, que sería más o menos la misma política, pero yo pienso lo que es diferente con respecto a Trump y Obama, que su preocupación no es América Latina. Obama tenía la preocupación de mejorar la posición de Estados Unidos en América Latina. Pero me parece, o siempre no tengo razón, que Trump tiene más bien el interés en China, Rusia, pero mucho menos en América Latina. Entonces vamos a ver lo que va a hacer con respecto a América Latina, pero seguro va a tener más o menos la misma política hacia Estados Unidos. Hay que ver
lo que va a hacer con respecto a Venezuela sería más agresiva con comparación que Obama o menos. A ver cómo va a pasar este caso. Creo yo, si no me equivoco, que los únicos países de América Latina a los que hizo alusión Trump durante su campaña fueron México y Cuba, ningún otro, ¿no? México con la situación del muro, que supuestamente va a construir y que va a ser financiado por los mexicanos, aunque bueno, después moderó un poco su discurso, y luego Cuba. En el caso de México, ¿cómo ve la relación con su vecino del sur, después de tantas cosas que se dijeron en campaña? Usted mismo, como usted dijo, que después de las elecciones el 8 de noviembre, él tuvo que ya cambiar su posición en posición menos radical con respecto al muro. Entonces, hay que ver cómo va a desarrollar esto, pero yo pienso que él tiene que cambiar su política con respecto a los inmigrantes, con respecto a México. Seguro no está hablando más para imponer a México a pagar por el muro. Ya está en el pasado. Yo pienso que él tiene que tener una posición un poco más suave, pero no tan respecto a México. Y con respecto a los migrantes, ¿no? Se mantiene firme en torno a su discurso de la deportación masiva de todos quienes no tengan un estatus legal en Estados Unidos. Muchos de esos migrantes trabajaron para él. Yo pienso que con esto sí podemos confiar en el movimiento que tuvo lugar desde la misma noche en los Estados Unidos con respecto a Trump. Yo estuve en este momento en Washington, D.C. colaborando con Telesur. Y yo me recuerdo, la misma noche cuando salieron, era madrugada, cuando salieron las elecciones, tuvieron lugar en todos los países de Estados Unidos manifestaciones muy fuertes en contra de su política racista, entre otros con respecto a los inmigrantes. Hay hasta universidades con mucho prestigio que han dicho nosotros, usted Trump no va a tocar a nuestros estudiantes en nuestra universidad. Entonces hay una resistencia bastante fuerte con respecto a eso. Entonces vamos a ver lo que Trump va a hacer con respecto a esta resistencia. Va a incrementar una vez que va a llegar a la Casa Blanca de manera oficial 20 de enero. ¿Qué va a decir en enero, febrero con respecto a esta política? Hay que ver el futuro. Y finalmente, Arnold, ¿cómo ve la relación con Cuba? Porque más allá de todo, los tropiezos que se le puedan endilgar a Obama con su política exterior desastrosa, digamos que se le ha reconocido ese acercamiento que logró con Cuba, ¿no? ¿Usted cree que se ve amenazado este proceso de deshielo en las relaciones? Ok, entonces es una conversación muy larga, pero voy a decir una cosa. Trump tenía dos posiciones durante la elección. Una posición que es la más larga, una de las más largas de su carrera, era que en favor de relaciones con Cuba, pero él su vocabulario, siempre él tiene capacidad a coger una mejor relación, a better deal, mejor relación con Cuba, más a favor de los Unidos. Entonces dijo claramente está en favor de la política de Obama, pero con condiciones que son mejores para Estados Unidos. Pero cuando fue en Miami durante las elecciones, dijo que yo voy a revertir toda la política de Obama hacia Cuba, en Miami, intentando acoger apoyo por parte de los anticastristas en Miami. Pero hay que decir que esto no funcionó porque Miami votó para Clinton, que tiene su política más como Obama. Entonces yo no sé si él dio cuenta de que no vale la pena dar concesiones a esta parte de la población porque no está realmente a favor de incrementar las sanciones en contra Cuba. Entonces yo pienso personalmente que él no va a revertir la política de Obama con respecto a Cuba.
seguro va a tener un discurso más duro con respecto a Cuba, pero sí leemos entre las líneas de Obama con respecto a Cuba, y él está haciendo esto para llevar la libertad a Cuba, para llevar, digamos, un sistema económico más justo, es decir, capitalista. Y todo eso, Trump está haciendo más o menos lo mismo, pero con la cual mucho más profundo. Yo pienso que va a seguir la política, pero con respecto a los cambios en relación con él, posiblemente ya una vez así, en 1999, cuando Trump habló con un grupo anticastrista terrorista en Miami, dijo que estoy contra Cuba, la dictadura y todo, pero si hay cambio en Cuba, yo a Santos, que fue el presidente de la ocupación terrorista, si cambia, yo puedo abrir un hotel Trump en Cuba. Entonces, pero yo por eso podemos ver su pensamiento, que es un hombre de negocio. Hay una cosa muy interesante. Cuando estuve también en La Habana con Televisor, cuando vino Obama en La Habana en marzo de 2016, muy interesante. La CNN en inglés, internacional en inglés, hizo varias entrevistas después en este momento, marzo de 2006, con distintos políticos, con respecto a su opinión en relación con Cuba. Entonces, cuando entrevistó a Trump dijo que estoy a favor de esta política, pero con mejores condiciones para negocios. Lo que es importante, interesante, y los periodistas de CNN ya estaban furiosos, porque dijeron, mira, Trump no dijo nada con respecto a la violación de derechos humanos, no dijo nada con respecto a la falta de democracia en Cuba, no dijo nada con respecto a los supuestos prisioneros políticos en Cuba. Entonces, solamente dijeron que solamente Trump está interesado en negocios, pero para mí es mejor y dar esta política muy complicada, agresiva con respecto a la democracia, con respecto a derechos humanos en Cuba, a ver lo que va a hacer en el futuro. Pero hay que pensar que él tiene en su mentalidad o su idea hacer negocios con Cuba. Ya envió una delegación de su grupo de Trump a La Habana para explorar la posibilidad de abrir hoteles en campos de golf en Cuba. Entonces hay esta posibilidad. También hay que ver cómo va a desarrollar esta política hacia Cuba. Business is business, ¿no? Y Trump, habrá que reconocerlo, es un experto en el tema. El tiempo tendrá la última palabra. Arnold, para terminar, no puedo dejar de preguntarle en su condición de ciudadano canadiense, ¿no? ¿Cómo ve usted la relación entre Estados Unidos y Canadá? Trump y Trudeau, ¿ve algún acercamiento bilateral? Sería difícil, porque Trudeau es más bien en la tradición de Obama. Durante los últimos años, desde la elección de Trudeau a frente de Canadá, hay relaciones muy estrechas con Obama. Y la política de Trudeau liberal es muy distinta con respecto a Trump. Y en Canadá hay un rechazo muy fuerte con el racismo, es lo que sea. Y donde Trump seguro, todo el mundo en Canadá estaba en contra de Trump, estaba en favor de Clinton, pero es otra cosa, pero hay un rechazo completo con respecto a Trump Canadá. Por ejemplo, yo vivo en Montreal, y el periódico principal, y el 9 de noviembre, cuando ganó, en francés, oh my God, es decir, oh no, Trump, es el principal. Entonces, para decirle cómo es el rechazo fuerte respecto a cierto político. Entonces,
Trudeau tiene que tener en cuenta esta posición, esta política, este pensamiento progresista de Canadá con respecto al racismo, con respecto a la guerra, y vamos a ver cómo va a tener esta relación entre los... Arnold Ogost, muchas gracias por su tiempo. Un placer conversar con usted. Ok, gracias. Placer. Que esté muy bien, un abrazo. Trump, años 30 o neo-reaganismo. Es un artículo de Alejandro Vanoli que les quiero recomendar. Lo pueden encontrar en la página de CELAC. Apunta Vanoli, un fantasma recorre ya no solo Europa, sino el hemisferio norte todo. Pero un fantasma que será tan aterrador dependiendo de cómo nosotros afrontemos la realidad. Bienvenido sea que se caiga el velo de la derecha pura y dura que nos saque de la zona de relativo confort de una anomia dependiente con mejores formas si ganaba Clinton. Es hora que quienes encarnan valores nacionales, populares y progresistas defiendan con firmeza los logros obtenidos, analicen honestamente los errores cometidos y las oportunidades desperdiciadas y conviertan este desmadre en un factor de oportunidad. Es decir, viabilizar un andamiaje político fuerte que promueva un paradigma verdaderamente alternativo de soberanía nacional, en realidad regional, que sea capaz de promover los cambios estructurales y sociales necesarios para generar desarrollo sostenido y sustentable con equidad. No es Trump, es salir de la trampa de nuestras propias limitaciones y ataduras. Es la batalla cultural, además de la economía, estúpido. No será fácil, será imprescindible. Mi nombre es Abraham Verduga, será hasta la próxima.